La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. Estimados hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder estar con ustedes en este tiempo de estudio bíblico verso a verso en la primera epístola de Juan. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante donde Juan va a hablar acerca de los anticristos y los cristianos. Va a ser una comparación entre estos dos grupos o dos bandos. Y bueno, los invito a que juntos podamos orar antes de iniciar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este espacio, por este tiempo, en el cual, Señor, buscamos que sea tu presencia dirigiéndonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a todo entendimiento de las Escrituras, para que luego podamos aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza, y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tomes control de este tiempo, que no sea yo hablando en mi capacidad humana o en mis pensamientos, sino que seas tú dirigiendo mis labios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les mencioné, el día de hoy vamos a estar estudiando Juan capítulo 2 del versículo 18 al versículo 27, así que los invito a que puedan abrir sus Biblias en primera de Juan del 18 al 27. Vamos a leer una primera parte en la cual nos vamos a concentrar ahora. Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, dice, ¿no? Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo sé, hermanos, y lo sé por experiencia propia, ¿no? No porque seamos perfectos, nuestros creyentes no son perfectos, pero si hay algo que nosotros sabemos es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y aunque algunos creyentes asumen de que es una doctrina calvinista, una doctrina de Calvino, la perseverancia de los santos, así como les ponen la perseverancia de los santos, ¿no? Y piensan de que es una doctrina calvinista, yo en lo particular pienso que es una doctrina bíblica. Es mi punto de vista, ¿no? Respeto la idea de mis hermanos, pues pienso que no deberíamos discutir por eso, son puntos de vista. Pero en lo particular pienso que la perseverancia de los santos, la cual es una doctrina titulada de esa manera, por decirlo así, y se ha hecho famosa de esa manera, yo pienso que es una doctrina bíblica. Y Santiago habla de la perseverancia, ¿no? Santiago habla de que una de las cosas que va a identificar que tú eres un verdadero creyente es tu perseverancia, upomone. Ya habíamos hablado en el estudio de Santiago acerca de la paciencia, de la palabra upomone, de perseverar en la batalla hasta el final, en medio de la batalla. El término era que upomone se usaba para hablar de que permanecías en la guerra, no te salías de la guerra, permanecías peleando hasta el final. Y hablaba de perseverar, ¿no? Hablaba de la perseverancia, ¿no? Y también hablaba de la perseverancia con macrotumia, ¿no? De seguir perseverando en el sentido de soportar a tu hermano. Siempre habla de estar constantemente adelante, no retroceder, ¿no? Y Juan va a decir lo mismo, ¿no? Dice, él está diciendo que hay ciertas características en estos anticristos, ¿no? Y él dice, una de esas características es que han salido de nosotros, ¿no? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hubiesen permanecido con nosotros, y habla de permanecer, ¿no? De mantenerse constante en el camino, ¿no? Que van a haber momentos, cosas que te van a tratar de sacar, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, ¿no? Y una de la palabra ahí significa que es para te regresa al camino, ¿no? En lo particular, yo me siento seguro de mi salvación, no porque sea perfecto, porque yo me la haya ganado con mi perfección. Soy un hombre imperfecto, pero estoy convencido 100% desde que conocí a Jesús a los 13 años y medio, por decirlo así,
de que siempre que fallo y me equivoco, siento la reprensión del Espíritu Santo. Y rápidamente siento la reprensión de Él. Y la palabra de Dios empieza a correr por mi mente. Nunca podré decir que cuando me equivoco el Espíritu de Dios no me reprende. He podido experimentar la reprensión del Espíritu Santo y cómo utiliza la Escritura para volverme al camino. Entonces yo pienso que un verdadero creyente tiene que permanecer en el camino. Y no estoy hablando que no va a fallar, ojo, no estoy diciendo que no va a fallar. Eso sería tonto. No he dicho que un cristiano no va a fallar, lo que estoy diciendo es que el cristiano va a permanecer en el camino. Que para mí es muy diferente, ¿no? O sea, una cosa es que este sea el camino y que tú falles y te vas, te desapareces. Y otra cosa es que tú falles y te caigas, pero sigues ahí al borde del camino, sabiendo que ese es el camino y vas a tratar de regresar, ¿no? Como esos corredores que están corriendo y de pronto pum, se caen o les pasa algo, pero se paran y siguen corriendo, porque estás convencido que ese es el camino. Aquel que realmente ha tenido un encuentro real con Jesús se va a equivocar, pero va a seguir en el camino. Dios le va a dar la fortaleza para perseverar porque es su hijo. Y ese va a ser uno de los indicadores que tuvo una conversión genuina. Ojo, no que no va a fallar, sino que va a perseverar aún en medio de sus fallas. Se va a equivocar, pero va a seguir peleando hasta el final. Esa es la gran diferencia de aquellos que abandonan el camino y se van y no regresan más. Pasan meses, años y no regresan. No soy yo quien para cuestionar la salvación de nadie, solo Dios conoce el corazón de las personas y solamente Él sabrá quién es salvo y quién no. Pero si a ti te está pasando eso, entonces yo te animo a que evalúes tu salvación. Y si te das cuenta que realmente no eres salvo, que tu salvación no es genuina, pues te animo a que vuelvas a Cristo y te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón a Dios. Hay una esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. Pero debemos evaluar nuestra fe. Y de esto habla Juan. Si estos hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, y hubiesen permanecido en la fe, y hubiesen permanecido en la verdad, pero no permanecieron con nosotros, sino que salieron de nosotros, pero lo único que hicieron fue distorsionar la enseñanza de Cristo, pervertir la enseñanza de Cristo, como estos gnósticos a los cuales Juan estaba oponiéndose. Y estaba diciéndole a los que iban a leer esta carta que los gnósticos estaban errados porque estaban enseñando ideas contrarias a lo que los apóstoles y Cristo habían enseñado. Y estaban yendo en contra de las enseñanzas de Cristo, estaban tratando de enseñar cosas que reemplazaban a Cristo y que iban en contra de lo que Cristo era. Ellos pensaban que Cristo no era Dios, que Cristo era una emanación de Dios, que Cristo era inferior a Dios, que Cristo no había venido en carne, porque si hubiera venido en carne hubiese sido malo, todo lo que era carne era malo, era pecado. Por lo tanto, si Cristo vino en carne, entonces Él nunca pudo ser, Él tuvo que haber pecado, tuvo que haber maldad en Él, porque la materia es mala. Una idea errada. Pensaban de que necesitabas un conocimiento sobrenatural, especial, iluminado para poder alcanzar salvación, lo cual también contradecía la esencia de Cristo, porque la Biblia decía que Cristo era el Redentor, que Cristo era suficiente para encontrar salvación, que solo necesitabas creer en Él para alcanzar salvación y creer que Dios lo resucitó de los muertos, como dice Romanos capítulo 10 del versículo 9 al versículo 10, que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees en Él y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Estaba contradiciendo todas las enseñanzas de Cristo. Y Juan está diciendo, esas personas son anticristos. Los que entran a la iglesia y contaminan la iglesia con ideas producidas en el infierno, ideas satánicas que van en contra de las enseñanzas de Cristo para poder confundir a la grey, para confundir el cuerpo de Cristo. Y luego se van. Y Juan está diciendo, estas personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían seguido peleando con nosotros. Y está diciendo que ese es uno de los indicadores
de un creyente real y verdadero, que él permanece. No está diciendo que no se equivoca. Permanece en el camino, permanece en la verdad. Es terco. Me equivoqué, Señor, perdóname. Pero sé que tú eres la verdad. Debo seguir, debo seguir. Entonces, creo que es como tu trabajo, ¿no? Más o menos, aunque la comparación es burda, ¿no? Dios es Dios y Jesucristo es Jesucristo, es el todo, ¿no? Pero no pienso que si tú llegaras a tu trabajo mañana, tarde, y de pronto pides perdón, mañana vas a renunciar a tu trabajo, ¿no? Sería tonto, ¿no? Sigues en él, sigues perseverando en él, sigues ahí. Y a lo mejor el siguiente mes llegas tarde otro día, ¿no? Pero eso no significa que vas a renunciar, porque sabes que es lo mejor para ti. Sabes que estar en ese trabajo te va a ayudar a pagar las cuentas, te va a ayudar a estar estable. Entonces sería tonto de tu parte renunciar al trabajo porque llegaste tarde o llegas tarde una vez o 2 veces al mes. Es tonto. Vas a permanecer en tu trabajo. Y Juan está diciendo, si ellos hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero no eran de nosotros. Y Pablo está haciendo este indicador acerca de aquellos que son anticristos, porque van en contra de las enseñanzas de Cristo, y sus enseñanzas contradicen las enseñanzas de Cristo y contradicen lo que Cristo es. Por ejemplo, una de las cosas que la Biblia enseña acerca de Cristo es de que en Mateo capítulo 1, del 18 al 25, Mateo habla acerca de que la profecía del ángel que se revela a María y le dice que ella va a concebir y va a dar a luz un hijo y le va a poner por nombre Emmanuel, ¿no? Y luego también le habla y dice que se le revela el ángel del Señor. Dice, aquí un ángel del Señor, dice, le apareció en sueños a José y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y corrobora que Jesucristo iba a nacer de María en carne, ¿no? O sea, esto demuestra de que las enseñanzas de los gnósticos eran una enseñanza falsa, de que Jesucristo no había venido en carne. Había registros de que Jesucristo iba a venir en carne, no solamente porque los ángeles lo dijeron, sino porque María existió, porque Él nació de María. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Decía que Jesús era Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo revela una verdad poderosa de que Jesucristo no solamente vino en carne, sino que habitó entre nosotros y que vimos su gloria como el unigénito del Padre. Los apóstoles vieron la gloria de Cristo en la transfiguración, cuando vieron que la presencia de Dios descendió, que estuvo Moisés y Elías a su lado, cuando vieron que su rostro estaba iluminado. Vieron la gloria de Dios cuando Jesús era capaz de sanar a los enfermos, de reprender a los demonios. Cuando vieron que Jesús era capaz de controlar la naturaleza en la tempestad. Cuando Jesús era capaz de hacer el milagro de hacer que se reprodujeran los peces y los panes. Vieron la gloria de Dios en Él. O sea, vieron el poder de Dios en Él. Y habían registros sobre esto, ¿no? De que Él era Dios. Y vemos en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, Dios promete a un profeta como Moisés, ¿no? Pero Hebreos dice que es superior a Moisés, ¿no? Profeta de en medio de ti, dice, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, ¿no? Y Deuteronomio 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare, ¿no? Estos versículos mencionan de que Jesús era ese profeta, el cual se hablaba en las Escrituras. Luego Hebreos dice que Jesús es el gran sumo sacerdote, que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Algunos pensarán, ¿y qué tiene esto que ver, no? ¿Qué tiene que ver que Jesús era profeta? ¿Qué tiene que ver que Jesús era sumo sacerdote? Pues que
decir todo lo contrario a esto era dar una enseñanza satánica. Enseñar esto era te convertir en anticristo, ir en contra de todas estas enseñanzas. Porque si yo decía que necesitabas un conocimiento especial, sobrenatural para alcanzar salvación, estaba negando que Jesús era el Mesías prometido, estaba negando que el Antiguo Testamento decía que Él iba a ser el Redentor, que Él iba a ser el Rey de Reyes, y estoy negando las enseñanzas del libro de Hebreos que dice que Jesús es el sumo sacerdote. Dice allí que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué? Porque el sumo sacerdote pedía perdón una vez al año por los pecados de todo el pueblo. Pero que para que el sumo sacerdote entrara a la presencia de Dios, él tenía que estar en santidad. No podía haber pecado en él. Si él entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo, en pecado moría. Esa es la razón por la cual a veces le ataban campanitas a las piernas, y él entraba al lugar santísimo y movía las piernas para que sonaran las campanitas y la gente supiera que seguía vivo. Pero cuando las campanitas ya no sonaban, entonces es porque el sumo sacerdote había muerto en la presencia del Dios Todopoderoso, porque estaba en pecado. Pero la Biblia dice que el sumo sacerdote, Jesús, él ha hecho un sacrificio una sola vez, dice. Para que por medio del sacrificio que él hizo, ese sacrificio, nosotros podamos entrar directamente al lugar santísimo. Por eso dice que debemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque Él es nuestro sumo sacerdote. A través de Él podemos entrar a la presencia de Dios. Él es el sumo sacerdote, era el mediador entre el pueblo de Dios y Dios. Él entraba al lugar santísimo y a través de Él recibían los demás el perdón de los pecados. Pero Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote, que Él es mayor que los sumos sacerdotes de la historia, que Él es mayor que Moisés el profeta, y que Él es aún el dueño del Shabbat, el Señor del Shabbat. Él es superior al Shabbat del Antiguo Testamento. Aunque esa es otra historia, pero lo que quiero que entiendas es que cuando existen ideas satánicas, por ejemplo, ideas dentro del catolicismo o de la misma iglesia evangélica, ideas en el catolicismo cuando dicen de que necesitas ir a un cura para que el cura perdone tus pecados, y te confiesas donde el cura y le dices, he hecho esto, y el cura te dice, tus pecados te son perdonados, y el cura no tiene la autoridad bíblicamente de perdonar tus pecados. Ya no necesitas un sacerdote que interceda por ti, ya Cristo murió por ti y por mí. Necesitas ir a los pies de Cristo y pedir perdón, y reconocer que Él es el Rey, que Él es el Redentor, que te arrepientas de tus pecados. Pero esa idea satánica de llevarte ante una persona para que confieses tus pecados es una idea satánica. ¿Por qué? Porque te aparta de Cristo, de lo que Cristo es. Cristo es tu Redentor. Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. No necesitas sacerdote, ni sumo sacerdote, ni pastor, ni hombre que te acerque a Dios. Solo Cristo. La Biblia en Hechos 2:38 dice, arrepiéntate y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arrepiéntete. ¿Qué significa eso? Que cambies de mente, que es un giro de 180 grados, que te arrepientas de las obras malas que estás haciendo y que voltees tu rostro a la ley de Dios y empieces a caminar en piedad y en obediencia a su ley. Pero hay ideas cerradas aún en la iglesia evangélica, que no solamente han distorsionado la imagen de Cristo, sino que han distorsionado la imagen del Espíritu Santo, a tal punto que han reducido la persona del Espíritu Santo a una experiencia mística, de temblar, de caerse al suelo, de botar espuma, de diferentes tipos de unción. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Que el texto que vamos a leer hoy dice que han recibido la unción y esa unción permanece en ustedes. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero la gente anda buscando unciones. No puedo negar que Dios le da una cierta unción a personas para que les da tareas especiales, ¿no? Específicas en el cuerpo de Cristo, pero la unción del Espíritu Santo es única. No he escuchado y no he leído la Biblia de que existan grados de regeneración, ¿no? De que algunas personas hayan sido regeneradas de una mejor manera que otras.
La Biblia en el libro de Tito dice que todo aquel que ha creído en Cristo y ha creído en Él y en la muerte de Él y que Él resucitó entre los muertos, porque la Biblia dice que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Todos aquellos que han creído en Cristo han sido regenerados por el Espíritu Santo, según Tito, y han sido sellados por el Espíritu Santo, que son las arras del Espíritu. Pero no hay niveles de regeneración, ni niveles de sellados, que este fue sellado mejor que este fue regenerado en el nivel 5 y este fue regenerado en el nivel 3. Y por lo tanto este tiene una unción mayor que este. La Biblia habla de que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, que nos ha sido dado de su Espíritu, pero la Biblia nos manda a llenarnos del Espíritu Santo, lo cual implica dejar que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida para caminar en piedad y en justicia. Pero la gente anda buscando unciones que no les estoy bromeando, busquen en internet. La unción de la patadita, el pastor se pone en el púlpito y le empieza a patear a la gente. La unción del escupir, la gente abre la boca y el pastor les escupe. Tonterías. La unción del caballo, la gente se sube encima del pastor, la pastora, y la pastora y la pastora empiezan a dar vueltas como el caballo le están impartiendo unción. La unción de la manguera, sueltan una manguera con agua y la gente empieza a saltar y a gritar, aleluya, gloria a Dios, y les tiran agua. Es ignorancia. Y Satanás se burla, se ríe, esta gente es tonta. ¿Por qué? Porque no leen la Escritura. ¿Por qué? Porque no estudian la Escritura. Y estas ideas satánicas distorsionan la persona del Espíritu Santo y también distorsionan la persona de Cristo. Y todas aquellas enseñanzas que han aparecido ahora en estos últimos tiempos en la iglesia son ideas satánicas, nacidas del infierno, que tergiversan la Escritura, como la doctrina de la prosperidad, que dice que todos los cristianos deben ser prósperos, que no debe existir ningún cristiano pobre. Jesucristo no era rico. Pablo renunció a todas sus riquezas porque era una familia rica para vender carpas. Mucha gente dejó, Pedro era pescador. No estoy diciendo que todos debamos ser pobres totalmente, todos los cristianos, siempre va a haber gente, hay gente que es millonaria y sirve a Cristo. Ya lo hemos hablado, ¿no? Ser millonario no es un obstáculo para servir a Cristo, ni ser pobre significa que necesariamente va a ser una persona humilde, y gente pobre soberbia. Eso no es una regla, ¿no? Pero es más fácil ser soberbio siendo rico que siendo pobre, ¿no? Pero no es una regla. Y hay ideas falsas en la iglesia, erradas, ¿no? Y bueno, y Juan estaba hablando sobre eso, esas ideas que estaban yendo en contra de lo que Cristo era, ¿no? Que él era el sumo sacerdote. Por ejemplo, en Isaías dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías capítulo 9, versículo 7 decía que Jesús iba a ser rey. Juan capítulo 12, versículo 12 dice que él iba a entrar, dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle a Jesús y clamaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es el Rey de Israel, y aún cuando fue crucificado le pusieron arriba el Rey de los judíos. Hasta ahí estaba el título. Hasta los pecadores tuvieron que escribir lo que realmente él era. Ese era su pecado, decir que él era el Rey de los judíos. Porque en la tabla donde crucificaban a la gente ponían su nombre y su pecado, su delito, ¿no? Su delito fue ser el Rey de los judíos. Y Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Que Cristo es el Redentor, ¿no? Gálatas capítulo 4, del 4 al 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo es el Redentor. Filipenses capítulo 2, del versículo 9, del versículo 5 al versículo 9 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. No solamente se humilló y se hizo carne,
lo cual era algo que los gnósticos contradecían, sino que también Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Él ha sido exaltado. Colosenses dice que estamos completos en Cristo, que no necesitamos más nada. Los colosenses también luchaban contra el gnosticismo, que es una idea satánica que se presentó en el primer siglo de una manera precaria, y luego en el siglo II va a empezar a tomar más fuerza, se va como que a estructurar de una manera más fuerte el gnosticismo. Y existe un gnosticismo en la actualidad también. Pero a lo que voy es que estas ideas habían calado en la iglesia, y la iglesia de Colosas también estaba, y Pablo estaba escribiendo en contra de estas ideas, y Pablo decía: no necesitamos una idea, no necesitamos un pensamiento o un conocimiento sobrenatural o especial o iluminado para poder alcanzar salvación. Cristo es suficiente, ¿no? Y esa es la razón por la cual existen las 5 solas de la Reforma, ¿no? Y para mí, y algunos piensan que la Reforma, o hablan de Calvino, ¿no? Y de cosas como estas, y piensan que Calvino, es una religión más, ¿no? Los calvinistas, ¿no? Y en mi punto de vista, yo no sigo denominaciones, siempre lo voy a decir, sigo a Cristo. En mi pregunta les diré que soy cristiano. Nunca me denominaré ni bautista, ni pentecostal, ni presbiteriano, ni conservador. Soy creyente y trato de vivir mi vida conforme a la Escritura. Hay algunos puntos difíciles de evaluar, eso es cierto, y a veces por eso existen posturas, ¿no? Teológicas sobre ciertos puntos, pero la doctrina básica que es suficiente para alcanzar salvación y para seguir a Cristo es una sola, ¿no? Y luego voy a mencionar un poco sobre esto. Lo que quiero que entendamos es que los reformadores trataron de volver a darle forma a la doctrina que había sido distorsionada por la Iglesia Católica durante siglos. Por eso se llama reforma, volver a darle forma a las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles, que habían sido distorsionadas. Y esa es la razón por la cual nace la Reforma, ¿no? Y una de las cosas es que en la Reforma se enseñaron las 5 solas, y una de esas 5 solas era solo Cristo, solo fe, solo Escritura. Los católicos tienen, al igual que muchos evangélicos, que distorsionan la Escritura, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que uno debía seguir no solo la Escritura, sino también la tradición. Pero los reformadores pelearon para decir de que era necesario solo seguir la Escritura, de que la Escritura era más que suficiente. Por eso se habla de la suficiencia de las Escrituras para poder vivir una vida de piedad. No necesitamos la tradición, como tampoco necesitamos las experiencias. A veces el problema es de que no estoy diciendo que Dios no dé experiencia, no estoy diciendo que Dios no sea un Dios sobrenatural, no estoy diciendo que Dios no pueda sanar, no estoy diciendo que Dios no ha dado dones en la iglesia, según Efesios nos han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay reglas, lo dice Pablo, no voy a hablar sobre eso ahora, pero lo que quiero decir es que hemos distorsionado obviamente las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que Dios es un Dios poderoso para hacer reglas, pero aún hemos hecho de la experiencia una doctrina, ¿no? A veces hay iglesias que dan énfasis a las experiencias sobrenaturales, se olvidan de la doctrina. Yo pienso que las experiencias deben estar siempre sujetas a la doctrina. Dios no va a contradecir su palabra. Sin embargo, hay momentos en que obviamente Dios es soberano, ¿no? Hay experiencias que, como ahora en el Medio Oriente, donde hay musulmanes que ahora están predicando el Evangelio y que han dejado de ser musulmanes y ahora se consideran seguidores de Cristo, y dicen que han tenido experiencias sobrenaturales y que han visto a Jesús, que Jesús se les ha aparecido, que ángeles se les han aparecido, y que de pronto ellos ahora están convencidos de que deben seguir a Cristo, y ahora están predicando a Cristo y la gente se está convirtiendo y está siguiendo a Cristo. Yo no soy quien para juzgar. Dios es soberano. En algún momento esas cosas Dios las juzgará si son correctas o no, pero no puedo criticar. Bueno, Dios les está dando esa experiencia a ellos y Dios es soberano. Por los frutos los conoceréis, desde la Escritura. Nos daremos cuenta si esas personas realmente tuvieron un encuentro real con Cristo, pues van a servirle, van a permanecer en la fe, van a enseñar la sana doctrina, y obviamente van a seguir predicando el Evangelio para que otras personas vuelvan y se arrepientan y vuelvan su rostro a Dios y caminen en piedad. Pero lo que voy es que
cuando hay iglesias que experimentan cosas sobrenaturales y no las sujetan a las normas de la Escritura, como cuando se habla en lenguas, por ejemplo, que Pablo establece que a lo más deben ser 3 hablando en lenguas en la iglesia, pero hay iglesias donde 50 quieren hablar en lenguas y piensan que si no hablan en lenguas no están llenos del Espíritu Santo o no son tocados por el Espíritu Santo, cosa que contradice la enseñanza de las epístolas paulinas de Pablo. Entonces, hacemos de la experiencia una doctrina y eso está mal. Hacemos de la experiencia una enseñanza y eso está mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 que porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Entonces Juan en esta parte de la Escritura nos está enseñando y nos está hablando acerca de las características de estos anticristos que van en contra de la doctrina, de lo que Cristo ha enseñado, van a distorsionar la persona de Jesucristo y lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo significa. Existen ideas en el presente, existen ideas en el pasado. Pero ahora Juan va a hacer un contraste, ¿no? Va a mostrarnos lo que realmente los creyentes deberíamos hacer frente a estas cosas, ¿no? Y bueno, y de esa manera, por ejemplo, Juan en los siguientes versículos, Juan va a decir, pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Se está diciendo que el que niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso, ¿no? Y obviamente los gnósticos estaban negando eso con sus enseñanzas. Este es el anticristo, dicen, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es decir, le está diciendo, lo que tú oíste desde el principio cuando te convertiste, lo que escuchaste de los apóstoles, lo que escuchaste de los creyentes, dice, permanecer en esto. En esta verdad debes permanecer. O sea, no dejes que esas enseñanzas de estos herejes, de estos apóstatas de la fe, que se han apartado del camino de la verdad, de la sana doctrina, te envenenen la mente y el corazón, sino que Juan está diciendo, debes permanecer estas enseñanzas, lo que oíste desde el principio, debes permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mira qué interesante, ¿no? Si permaneces en la verdad, permaneces en Cristo. Y esa es la razón por la cual una de las características que Juan va a dar en este pasaje de una manera tácita es que los creyentes estamos comprometidos con la verdad. Los creyentes debemos estar siempre comprometidos con la verdad del Evangelio y debemos permanecer en ella y no debemos distorsionar ni permitir que la verdad sea distorsionada. Esa es la razón por la cual quiero leer algunos versículos, como en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 4, donde Juan, estamos leyendo la primera epístola de Juan, pero Juan también escribió la segunda y la tercera, y quiero leer 2 versículos, la segunda y la tercera, que nos van a decir lo que Juan pensaba acerca de la verdad. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea, estoy gozoso porque muchos de los hijos siguen andando en la verdad, están caminando en la verdad, permanecen en la verdad, no se han salido de la verdad a enseñanzas satánicas, enseñanzas que contradicen la sana doctrina o caminando en ideas raras que no están en la Escritura, sino que andan en la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan se gozaba cuando la gente caminaba en la verdad. Y la verdad es Jesús. Él es la Torah viviente, ¿no? La verdad está en la Escritura, ¿no? Dios revela su verdad en la Escritura. Algunos dicen que no hay verdad absoluta, que es una verdad relativa. Eso es falso, ¿no? Hay una verdad absoluta. Y Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él personificó el camino. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. La adulteramos, la distorsionamos, la mezclamos con cosas que no dice la Escritura. Por eso es que tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que prepararnos para no enseñar o no hablar cosas que son erradas,
Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, no debemos andar con astucia, adulterando la palabra de Dios. Segunda de Corintios, Pablo nos dice que no debemos adulterar la palabra, que no debemos mezclar la palabra con cosas que la contaminen. La adulteramos, le quitamos su pureza. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Dice, ceñidos vuestros lomos, estad pues firmes. Pablo está diciendo, debemos caminar en firmeza, ¿no? En constancia, firmes. No salirte del camino. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra de Dios tiene la capacidad de actuar en nosotros, los creyentes. Y dice que la recibiste como que es verdad, no hay otra verdad. Es la única verdad, es esta, la que recibiste. Otra de las características de los cristianos no solamente es que permanecemos en la verdad o estamos comprometidos con la verdad, sino que somos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Y aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo y que ha sido regenerado por él, el Espíritu de Dios lo va a llevar a toda verdad, a distinguir. Por eso en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, del versículo 1 a 3, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 1, del 21 al 22 dice, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, en Juan 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Inmensa promesa. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13, hemos leído esa palabra. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 16, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, Él nos muestra, hemos sido sellados por Él, Él nos guía. Jesús dijo que Él iba a ser nuestro paracleto, nuestro ayudador. O sea, que aquel dice, Romanos 8:14 dice, y los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. O sea, los que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar. Si es que caminamos en obediencia y en santidad, el Espíritu nos va a guiar. Y es una promesa y tienes que tener fe para eso. Por eso es que la fe es confiar en lo que se ha dicho en la Escritura. Y si la Escritura dice que el Espíritu de Dios te va a guiar, si caminas en obediencia y en santidad a la ley de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar, Él te va a hablar. Y tienes que tener fe en que así va a ser. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Interesante. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, una de las cosas es interesante entender, hermanos, que el pasaje, cuando hemos leído Juan está diciendo algo interesante, ¿no?
¿Y qué es lo que Juan está diciendo? Juan, permítame. Okay. O sea, Juan está diciendo que hemos sido ungidos, ¿no? Y la unción que nos ha sido dada permanece en nosotros, ¿no? Y esa es la razón por la cual él está mencionando en este aspecto de que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Esa unción nos ha sido dada y Él nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a mostrar la verdad, nos va a ayudar a discernir, ¿no? Y como les dije hace un momento, nosotros hemos recibido la unción del Espíritu Santo, hemos sido sellados por Él, hemos sido regenerados por Él. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos buscar la presencia de Dios, leer su palabra, orar, entrar en su presencia, cantar, adorarnos. Y esto es importante, ¿no? O sea, estas cosas son importantes entenderlas, ¿no? O sea, porque es el Espíritu Santo que nos va a hacer comprender las cosas, ¿no? Y Juan está diciendo que una de las otras características es que debemos permanecer, dice, ¿no? Debemos permanecer en esa verdad. Por eso es que es otra característica que Juan está diciendo de nosotros los creyentes. No solamente que vamos a pelear, vamos a ser fieles o comprometidos con la verdad, sino que el Espíritu Santo, que esa unción que hemos recibido de Dios por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ha sellado y que nos guía, según Romanos 8:14 somos guiados por Él, nos va a llevar a toda verdad, nos va a instruir, nos va a revelar las cosas de Dios, nos va a ayudar a tener la mente de Cristo, nos va a ayudar a discernir en lo que está bien y en lo que está mal. Y por eso Juan nos va a decir que una vez que nosotros entendamos cuál es la verdad y hemos comprendido la verdad que hemos recibido desde el comienzo, desde los inicios, de que escuchamos el Evangelio, debemos permanecer en ella. Por eso es que otra de las características es que el verdadero cristiano debe permanecer en la verdad. Ahora, el Espíritu Santo va a permanecer en nosotros, hermanos. Por eso en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados, hermanos. Ya fuiste sellado. No necesitas ser sellado 3, 4, 5 veces. Hemos sido sellados. Necesitamos llenarnos del Espíritu. Los cristianos debemos permanecer fieles. Por eso Juan nos está diciendo, debemos permanecer fieles en la verdad, en la sana doctrina. No distorsionarnos, seguirnos a otras enseñanzas que no son bíblicas. Por eso en 1 de Juan capítulo 2, versículo 24, versículo 25 dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo, y el Hijo en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ese es el último pasaje del texto que estamos leyendo, ¿no? Él nos dice: lo que habéis oído desde el principio debe permanecer en ti. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ti, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren qué interesante. Jesús lo está diciendo claro, no hay que analizar más ahí. Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que permanecer en sus enseñanzas. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 1 al versículo 2, dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también debéis perseverar, dice. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. La palabra es clara, hermanos. Quiero leer, para terminar, un fragmento que escribí que me gustaría que se lea así como está. Dice: la diferencia entre los anticristos y los cristianos, que acabamos de leer, es clara. Los anticristos niegan la fe, se apartan de la fe y tratan de engañar a los fieles. Por parte de los cristianos, afirman la fe, permanecen fieles hasta el final, no pueden ser engañados permanentemente, ¿no? Y se mantienen fieles a la verdad. Esa es la gran diferencia. Ahora, existe la confesión de Westminster, porque algunos estarán diciendo: pero ¿y cómo sé cuál es la verdad? Es que a veces la teología es tan compleja. Es que hay cosas básicas para alcanzar salvación y para, obviamente, cuando hablan de salvación y permanecer en la salvación, sé que hay pasajes complicados, ¿no?
Por eso hay algo que fue escrito en la Confesión de Westminster, que fue un resumen teológico de 1646, donde la Confesión de Westminster dice lo siguiente, ¿no? Dice, relacionado al entendimiento de la verdad y la perseverancia en la fe. Dice, las cosas contenidas en la Escritura no todas son igualmente claras, dice, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los estudiosos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. O sea, lo que está diciendo es que hay cosas complicadas, es cierto, ¿no? Y es cierto que hay cosas que son fáciles y difíciles para otros de entender, dice la Confesión de Westminster. Pero dice, pero lo que realmente se debe saber, creer y guardarse para alcanzar salvación, cualquiera, dice, desde el más estudioso al que no es tan estudioso, dice, puede adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por medios ordinarios. No necesitas hacer un esfuerzo sobrenatural y súper genio para entender lo sencillo que debe creerse, saberse, guardarse para alcanzar salvación. Y de eso habla Juan en este pasaje, ¿no? Que debemos tener cuidado con aquellas ideas antibíblicas, anticristianas, ¿no? Anticristos, por decirlo así, de gente anticristo que existen ahora muchísimos en el mundo, predicando cosas que van en contra de la doctrina de Cristo, que distorsionan la persona de Cristo, distorsionan la persona del Espíritu Santo. No hemos hablado de todas ellas, obviamente, pero quiero que el pasaje quiere enfatizar de que así como en ese momento los gnósticos distorsionaban la imagen de Cristo, de esta manera en el presente existen muchas doctrinas que distorsionan la persona de Cristo y la persona del Espíritu Santo, y aún la persona de Dios. Hay una iglesia ahora que dice que Dios es mujer, que Dios es la diosa madre, y no porque ser mujer sea algo malo, ¿no? Obviamente, ser mujer es grandioso, ¿no? Cada uno tiene una función, el hombre no es más que la mujer, tiene funciones distintas, es otro punto, ¿no? Pero Dios no es mujer, ni siquiera es humano, ¿no? Para decir que es hombre o mujer. Ya no quiero entrar a eso porque no vamos a rayar, pero lo que voy es que existen ideas satánicas en el presente, y Dios nos dice que debemos estar atentos a esas ideas, que esas son ideas del anticristo, ideas del infierno, ¿no? Que debemos tener cuidado, pero que nosotros debemos permanecer fieles a lo que hemos escuchado desde el comienzo y permanecer en la verdad, constantemente perseverando en la verdad, ¿no? Ser fieles a la verdad, ¿no? Ser, como diríamos, comprometidos con la verdad. Debemos comprometernos con la verdad del Evangelio, pelear por la verdad, y debemos estar conscientes de que nos ha sido dado el Espíritu Santo, el Paracleto, que es nuestro ayudador y nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, porque el Espíritu Santo conoce las intenciones y conoce el Espíritu, conoce a Dios, la mente de Dios, y es nuestro ayudador. Él nos va a ayudar a entender, Él nos va a enseñar y nos va a guiar a toda verdad. Y luego nos dice de que debemos permanecer en esa verdad, debemos permanecer en ella. Quiero dejar esto en tu corazón. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Te pido en el nombre de Jesús que tú los guardes, los guíes y los protejas en el nombre de Cristo. Bendice este tiempo, Señor. Que te sea toda honra y gloria. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta porción de la Escritura. Nos vemos la siguiente semana.